Nacional Regional. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana con 35 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfui, muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos ya para acompañarles en esta mañana informativa. Estamos iniciando la semana. Hoy es lunes 29 de junio del año 2026. A cada uno de ustedes, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Javier Chejia. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Hoy, lunes 29 de junio del año 2026. Feriado para algunos, pero no para nosotros. Así que estamos listos ya con toda la información para todos ustedes. Todo lo que va a acontecer hoy también con respecto al Mundial que ya se acercan. Bueno, ya están en los 16avos de final. Hoy hay un partido bastante interesante, ¿eh? Va a jugar Brasil contra Japón al mediodía. Así que seguramente tú que eres amante del fútbol vas a estar prendido de ese evento. Desde aquí, desde Radio Surfui, vamos a transmitir, Javier, el partido. Sí, definitivamente el de Japón, de hecho, ¿no? De Japón contra Brasil, entonces lo vamos a transmitir. Así que atentos a la sintonía de Radio Surfui y la voz de todos. Recuerda que salimos por los 102.7 de la FM. También estamos en la amplitud modulada que llega muchísimo más lejos a todas las comunidades de nuestra provincia de Cotabambas. 810 de la amplitud modulada. Y también nos pueden sintonizar a través del Facebook de la radio y también por nuestra página web www.radiosurfui.com. Qué frío. ¿Usted se acuerda de los supercampeones? Claro, Gonzalo? sí, justo ayer me apareció un TikTok del encuentro entre Japón, el equipo de Oliver Atom, y también Brasil, que estaba ahí de director técnico Roberto Cediño. Roberto Cediño, ¿no es quien cierto? Lo crió prácticamente a Oliver Atom y también creo que salía con su mamá. Me parece. Bueno, claro. Oye, de verdad, ¿no? De todas maneras. Esa parte no lo tenía ahí presente, pero sí. Lo cierto es que, amigos oyentes, hoy se juega un partido que para muchos en el anime estuvo ahí siempre presente, ¿no es cierto? Hablamos de este encuentro deportivo que se desarrollará el día de hoy al mediodía. Japón enfrenta a Brasil y ya todo está listo, amigos oyentes, y nosotros también a través de nuestro medio de comunicación vamos a compartir este encuentro deportivo. En el anime, como todos recordarán, el manga, la serie termina justamente en este partido que se está dando inicio. Brasil versus Japón, se da el pitazo inicial y ahí casualmente termina el encuentro deportivo. Yo me acuerdo, habrá gente que esté escuchando el informativo Willaricui que haya visto los Supercampeones justo este capítulo final. A ver, que digan presente, ¿no? ¿No? Claro, ¿dónde están los fanáticos de Supercampeones? Y este capítulo, como tú dices, donde se enfrenta Japón versus Brasil y ahí termina, ¿no? Sí. Supuestamente. Ahí pero bueno, termina. hay unas finales alternos donde Oliver Atom está
tirado en su cama sin piernas y todavía ha sido un sueño, ¿no? Y todavía ha sido un sueño, ¿no? Bueno. Porque al inicio de la manga comienza Oliver, aparece, ¿no? Bebito, pequeñito. Bebito, que la pelota lo salva. Que lo salva, ¿no? Pero eso supuestamente había ocurrido solo en la mente, ¿no? Sí. Habrán fanáticos de supercampeones aquí en Informativo Guillarico y por favor, a ver, no nos hagan sentir solitos. O sea, de repente somos los dos únicos que ven o han visto supercampeones. Si tú también has visto supercampeones de jovencito, puedes ahí comentarnos al WhatsApp o también al Facebook de la radio. Yo he visto, hablando de fútbol, Javier, nuevamente están diciendo que le están regalando toda Argentina, porque has visto lo que se le viene. Sí, han dicho que le están regalando nuevamente la Copa Argentina porque su serie, bueno, lo que se le viene, los partidos que se le podría venir son muy fáciles contra equipos pues que no están a la altura de alguna manera, ¿no? Creo yo no es así, pero bueno, lo cierto es que ese es así está, ¿no? Determinados los 16avos, ¿eh? Así que, amigos oyentes, el partido del día de hoy es para recordar para muchos, como yo, al igual que Gonzalo, lo vamos seguramente a disfrutar, revivir este encuentro deportivo, Brasil versus Japón, el partido que se quedó en la manga ahí en la historia, pero que el día de hoy, gracias a un pitazo inicial, vamos a poder conocer el desenlace. ¿Ganará Japón? ¿Ganará Brasil? Yo le invito a que usted, amigo oyente, también pueda darnos su score. Y Gonzalo, antes de iniciar, digamos, el informativo Guillaricuy, también quiero hacerle la consulta, ¿no? Sobre su score. Me voy a arriesgar a un 2-1. ¿A favor de? De Brasil. De Brasil. Brasil, sí. ¿Qué le parece si yo le voy a Japón? Porque, ya está. Claro, hay mucha gente que al ver a Japón el estilo de juego y lógicamente muchos, por ser seguidores de supercampeones, le han agarrado mucho cariño a Japón. Sí. Le han agarrado mucho cariño. Yo soy uno de ellos y me voy a sumar a favor de Japón. 2-1 a favor de Japón. Ahí está su arquero, ¿no? Suzuki. ¿Puede ser? Claro, sí. Y es moreno. Suzuki. Sí. Suzuki, el arquero de Japón, un arquero de color moreno, bueno, sí, pues. Nacionalizado debe ser, me imagino. También está ahí en los 11 que van a salir a enfrentar hoy a Brasil. Vamos a ver qué resultado nos trae este gran partido. Y bueno, una chiquita antes, Javier. Sí. Otro partido que ya se ha dado, no menos importante, es el de Unión Minas de Pamputa. ¿Cuánto le ha goleado? Unión Minas, no sé qué pasa, creo que le paga al arquero, no, mentira, Unión Minas de Pamputa. Es que tiene un tremendo equipo. Tiene un tremendo equipo. Hay Unión Minas de Pamputa. 10-1 le ha ganado a Hungaritos, al Club Deportivo Hungaritos, pobrecitos, oye. Bueno. Al menos han hecho el gol de honor, como se dice, ¿no? Claro. Pero debe tener un equipazo el Unión Minas de Pamputa, está haciendo méritos para enfrentarse al poderoso cuadro de Radio Surfui. 10-1. Aplastó a Hungaritos de Cupiza y va por los equipos abanquinos. Dice, tú si fueras un equipo de Abancay y ves que le está... Porque no es la primera goleada que hace el Unión Minas de Pamputa. 10-1. ¿Sentirías nervios o no? Claro, definitivamente. Se viene el Unión Minas de Pamputa, ¿no? Claro, ¿no? Bueno. Perfecto, 6 de la mañana con 43 minutos. Ponemos esta cortina musical, amigos oyentes, porque hoy también es una fecha muy importante, una fecha muy especial, y es que el distrito de Akira hoy está de aniversario, 169 aniversario de creación política. El saludo para todo el pueblo de Akira que está en sintonía del informativo Guillaricuy. Lógicamente usted también puede enviar su saludo a través del WhatsApp, el 974-782420, tierra del Cacacárcel, tierra también de los templos coloniales, así como nosotros lo hemos dicho, es el distrito turístico de nuestra provincia de Cotabambas. El saludo para el señor alcalde, el ingeniero Arredondo, lógicamente para la plana de regidores, el señor Temístocles Vargas, Johnny Hualpa, también el señor Saúl Casani,
la señorita Marleni Condorimay, el señor regidor William Zulcahuamán. Para cada uno de ustedes el saludo correspondiente desde nuestro medio de comunicación, y lógicamente el saludo para el ingeniero Adolfo Arredondo Laime, alcalde del distrito de Coyurqui, del distrito de Akira, mil disculpas, uno de los distritos, Gonzalo, que está haciendo un gasto eficiente de los recursos económicos que ellos manejan. Bueno, el saludo para toda la población de Akira. Ayer se han festejado a lo grande las serenatas. Hoy día seguro algunos ya están recuperándose, pero felicitaciones. Un distrito bastante ordenado, bastante bonito, bastante turístico también, Akira. Feliz aniversario, feliz 169 años al alcalde también. Un abrazo desde aquí, desde Radio Surfuy, al señor Alfredo Arredondo, que como tú bien dices, está haciendo una buena gestión al ejecutar pues el presupuesto. Está ya terminando de construir. Le ha dicho que en septiembre, aproximadamente octubre, pueda estar terminando el estadio municipal del distrito de Akira, un estadio que se está ejecutando con canon minero. Así que ya van a tener un lugar más grande de esparcimiento, de deporte, de cultura, todos los aquireños. Feliz aniversario para ellos. Ayer también ¿quiénes estuvieron? Ayer ha sido el aniversario de la institución educativa Gran Amauta en Chalhuahuacho. Al parecer han hecho, por eso ayer pasamos por Chalhuahuacho, habían uniformados, ¿no? Ha sido el desfile cívico por el aniversario de la institución educativa Gran Amauta. Un abrazo también para ellos, para sus autoridades, para los docentes, para los estudiantes, para los padres de familia también. Hay algunas personas que me hacían recordar, ¿no? Nosotros siempre lo vamos a recordar como el SEMA Chalhuahuacho. Y lógicamente con ese nombre nació esta institución educativa de carácter secundario, SEMA Chalhuahuacho. Ayer, amigos oyentes, en el distrito de Akira estuvo Yarita Lisette. Sí, pues. ¿Llegó Armonía Díaz? Armonía Díaz, ¿también? Sí, también tocó. Estuve ahí revisando las transmisiones. Un dúo había también, no sé qué. Dúo Encantos. Dúo Encantos. Sí. Lo cierto es que la población ha disfrutado y eso es lo mejor, ¿no? Que puede dar, digamos, una autoridad en esta fecha importante. Y hoy se va a desarrollar el desfile cívico-institucional con la participación de las diferentes instituciones educativas de carácter inicial, primaria, secundaria, lógicamente los actos protocolares, la misa correspondiente, el izamiento del pabellón nacional y la participación y el saludo de parte de las diversas instituciones públicas y privadas, también la participación de las comunidades campesinas, centros poblados, que el día de hoy con mucho orgullo van a desfilar en el aniversario número 169 del distrito de Akira. Desde Radio Surfuy les enviamos abrazos fraternos para cada uno de ustedes. Bueno, y antes de ir con la información, Javier, también vamos a saludar a la señora Elena. Sí, pues. Que nos debe estar sintonizando en estos momentos de Tambobamba. ¿Cómo se llamaba el sector, Javier? Tú tienes mejor memoria que yo. Se me va también igual, sí. Pero quiero ¿Upinas? saludar Upina, ¿no? Upina. Sí, pues esto está cerca ya, como quien se va para Choqueca, ¿no? Camino a Choqueca. Un saludo para la señora Elena García Loaiza. Mamita Elena García, uyarimushankicha, surfu y guairarimana, wasinchista, campa, jarique, jojato, napaico y cachun. El día de ayer, Gonzalo, usted ha comido hasta no dar, Sí, hasta mucho, no poder. Mucho ya, mucha guatia. Sí, pues. Rico, Riquísima delicioso. la guatia que nos han preparado el día de ayer. Delicioso. El agradecimiento para Yulder Guzmán, para Rolando Guzmán, que ha hecho todas las gestiones, para que nosotros lleguemos y disfrutemos. Sí, ha sido un agasajo prácticamente cumpleañero, así que agradecimiento a la familia, a la señora Elena, a Yulder también que estuvo con nosotros y a Rolando también, ¿no? Que lo vimos ayer un momento, así que un abrazo para él, para su familia y seguramente pronto vamos a estar coincidiendo también nuevamente. Claro, y este saludo se hace extensivo también para Oswaldo Guzmán, para Isidora Guzmán, para Mariluz Guzmán. Gracias a ustedes por la posibilidad de compartir un momento y lógicamente alrededor de una guatia. 6 de la mañana con 49 minutos, amigos oyentes. En el transcurso de estos días ya vamos a conocer quién va a ser oficialmente el ganador de las elecciones generales 2026
presidente y vicepresidentes. Así que seguramente nosotros también vamos a estar informándoles a ustedes, amigos oyentes. Por otra parte, Gonzalo, hay una información que está saliendo en medios de comunicación. Nosotros lo hemos publicado. Hay un programa de entrenamiento de operadores de camión minero, amigos oyentes. Gran posibilidad, ojo, para la región de Apurímac. Alguien por ahí se hacía esa pregunta, ¿no? Si yo soy de otra localidad que no sea Cotabambas, que no sea la región de Apurímac, ¿puedo participar en este programa de entrenamiento? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es la modalidad? ¿Hasta cuándo puedo inscribirme? El día de hoy en el informativo Huillaricuy vamos a abordar este tema. 6:50, amigos oyentes, entramos de lleno al informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, 29 de junio de 2026. Hoy es feriado calendario porque hoy se recuerda, Gonzalo, una festividad muy importante, Día de San Pedro y San Pablo, Día del Papa, y también hoy se recuerda el Día del Pescador. Vamos rápidamente a entrar de lleno al informativo Huillaricuy, amigos oyentes. Con 51, vamos hasta el distrito de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui. Señor Javier, buenos días. Nosotros también nos unimos a la festividad, a los saludos al distrito de Akira. Feliz aniversario, distrito de Akira, desde Radio Poder Chasqui del distrito de Cotabambas. Yo pensé que nos iban a decir, yo también he visto supercampeones, no se sientan solos. Y la pregunta es esa, ¿no? Gente, a los que han visto supercampeones, nos pueden hacer un comentario, ¿no? Algún momento épico que ustedes hayan, o se les viene ahí a la mente, de este manga, de esta serie, de este anime denominado Supercampeones. Muy bien, 6 de la mañana con 51 minutos en el informativo Huillaricuy, y vamos con la frase de la semana, la que nos va a acompañar durante toda esta semana, ojalá. Nunca eres demasiado viejo para marcarte otra meta o tener un nuevo sueño, ¿sí? Nunca eres demasiado viejo para marcarte otra meta o tener un nuevo sueño. Interesante la frase, sobre todo para seguir aprendiendo, ¿no? Para seguir consiguiendo más conocimiento, para seguir emprendiendo, por ejemplo, ¿no? Uno dice, no, ya ves que ya estoy viejo, ya a esta edad no se puede ya. 6:52, revisamos la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? Amigos oyentes, mucha atención. Hoy se recuerda el Día de San Pedro. Vamos también, un día como hoy, por consiguiente también se conmemora el Día del Papa. También hoy se recuerda, justamente en relación a este tema, el Día del Pescador. Un día como hoy conmemoramos el Día del Arma de Comunicaciones del Ejército. 1556, llega a Lima Andrés Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Cañete y tercer virrey del Perú, gobierna durante 1735 días. Vámonos al año 1823. Fusilan a José Olaya Balandra, pescador patriota chorrillano, apresado por el ejército realista, sufrió 200 palazos y le arrancaron las uñas, pero no delató a sus compañeros. Año 1836, un día como hoy nace en Lima don Pedro Barros, educador que dedicó su vida a la enseñanza. En el año de 1980 muere en Lima a los 77 años el historiador Jorge Basadre Groman. Participó en la reorganización y reconstrucción de la Biblioteca Nacional en 1943 tras el incendio. Publicó en 1964 su monumental obra Historia de la República, obra cumbre de la historiografía peruana. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares.
Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Usted está en sintonía del informativo Guillaricui a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada, a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Y el día de ayer se realizó un desfile cívico por el aniversario de la institución educativa Gran Amauta de Chalhuahuacho. El encuentro reunió a estudiantes, docentes, profesores del nivel inicial, secundaria y otros colegios invitados. 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos con información, amigos oyentes. La empresa minera Las Bambas lanza programa de entrenamiento de operadores de camión minero. El día de hoy usted conocerá cuáles son los requisitos, la modalidad de participación y lógicamente las fechas de inscripción. Y el día de ayer la Municipalidad Distrital de Akira celebró en una gran serenata sus 169 años de creación política del querido distrito de Akira, celebrando con alegría la historia, la identidad y el orgullo de pertenecer a esta hermosa tierra. Feliz 169 aniversario Distrito de Akira. 6 de la mañana con 56 minutos. Al respecto, dentro de los actos protocolares, actos centrales por el 169 aniversario del distrito de Akira, tierra del Cacacárcel, para el día de hoy se tiene previsto lo siguiente: salva de 21 camaretazos a las 5 de la mañana en la plaza del distrito de Akira, misa Tedeum a las 8 de la mañana, lugar templo de San Pedro de Akira, ceremonia central a las 9 de la mañana en la plaza de armas de Akira, desfile cívico escolar 10 de la mañana en la plaza de armas del distrito de Akira, sesión solemne 3 de la tarde, Toro Beley 6 de la tarde en el anfiteatro Nicanor Peñalba. Y atención, se va a desarrollar la Feria Agroecológica Coyurqui Produce en Santiago este sábado 4 de julio desde las 7 de la mañana en la Plaza Santiago. Productos agroecológicos, derivados, gastronomía, danza, música y mucho más. También la presentación artística en vivo de La Miski, María Jesús Rodríguez Núñez. Están todos cordialmente invitados a esta Feria Agroecológica Coyurqui Produce en Santiago. La Miski, imagínese, ¿no? Ella es todavía en su momento la conductora en TV Perú, ¿no es cierto? 6:57, amigos oyentes. Vamos a revisar más información en el plano local. La Academia Municipal de Música 2026 brilla en la noche cultural con el especial acompañamiento de Unión Musical Akira. Esto en Tambobamba. En una emotiva jornada llena de arte, cultura y talento, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, desarrolló con éxito una nueva edición de la Noche Cultural, un espacio que promueve la expresión artística y fortalece nuestra identidad cultural. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y el Proyecto de Cuidado Integral de la Madre y el Niño, desarrolló una sesión demostrativa de preparación de alimentos ricos en hierro en el Centro de Salud de Chalhuahuacho. Durante la jornada, niños menores de 5 años y madres gestantes recibieron orientación práctica sobre la preparación de alimentos nutritivos, fortaleciendo hábitos saludables que contribuyen a prevenir la anemia y mejorar la calidad de vida de las familias del distrito. 6:58, revisamos ahora los titulares en el plano regional. Escuche bien. Este saludo sale desde el Consejo Regional de Apurímac. Feliz 169 aniversario Distrito de Akira, provincia de Cotabambas. El Consejo Regional de Apurímac, representado por el presidente, vicepresidente y consejeros de las 7 provincias, expresan su cordial saludo al alcalde ingeniero Adolfo Arredondo Laime, regidores, autoridades y población en general. Al conmemorarse este 29 de junio el 169 aniversario de creación política del distrito de Akira, provincia de Cotabambas.
Y el día de ayer la Asociación Cotani de la comunidad Jonjaja Pampa recibió lo que es su salón comunal de usos múltiples. Esto por parte de la empresa minera Las Bambas. También se realizó la implementación del local con sillas, escritorios, equipos de sonido, proyector, data display. Esta obra refleja el trabajo conjunto entre las comunidades y la empresa minera. 7 de la mañana en punto. Titulares en el plano regional. Mucha atención. Capturaron a delincuentes que provocaron tragedia. En eficiente acción de la Policía Nacional del Perú, Cusco, capturó a 2 integrantes de la banda delictiva Los Patrones del Sur. Sujetos son sindicados de asaltar camión con disparos de arma de fuego, provocando despiste que causó 6 fallecidos y 5 heridos. Además, elementos de mal vivir serían responsables de recientes asaltos a grifos y para ello utilizaban indumentaria policial. Y atención, a la fecha aparecen 10 precandidatos para la alcaldía de Abancay y 5 a la gubernatura de Apurímac. A la fecha, el portal del Jurado Nacional de Elecciones, esto a través del sistema de consulta de solicitudes de inscripción de candidaturas, registra a 10 precandidatos para la alcaldía provincial de Abancay y 5 para el gobierno regional de Apurímac. Esto de cara a las próximas elecciones regionales municipales 2026. Solo para que sepa, precandidatos a la región. Por ejemplo, Elvin Díaz es el doctor Elvin Díaz. Sí, el ¿no? doctor Elvin Díaz. Gustavo Gutiérrez, David Damiano, Freddy Quispe y Arturo Ríos. Son los voceados, digamos, precandidatos para el gobierno regional de Apurímac. 7:1, vamos con más información en el plano regional. Más de 11.400 familias de Canas consolidan su camino al desarrollo con asfaltado de carretera Languilayo-Cunturcanqui. Gobierno regional Cusco ejecuta proyecto vial con una inversión de más de 197 millones de soles para fortalecer además el turismo, la integración de los pueblos. Y atención, han reconocido a los héroes del campo en el Día del Campesino. El gobierno regional de Apurímac, a través de la Dirección Regional Agraria, rindió homenaje a destacados productores agrícolas, pecuarios y forestales de la región con la distinción Héroes del Campo en reconocimiento a su esfuerzo y aporte al desarrollo agrario y la seguridad alimentaria. 7 de la mañana con 2 minutos. Usted está en sintonía del informativo Huillaricuy. Vamos con más información en el plano regional. Nos vamos hasta Juliaca, Puno. Asalto masivo en la ruta Putina y La Rinconada. Un grupo de delincuentes armados asaltó a plena luz del día a más de 20 vehículos entre unidades de transporte interprovincial y autos particulares en el sector Tambillo, en la ruta Putina, La Rinconada, región Puno. Los delincuentes bloquearon la carretera y bajo amenazas con armas de fuego dispararon a los pasajeros y conductores y solicitaron el dinero, celulares y otras pertenencias antes de darse a la fuga. Y atención, Keiko Fujimori le agradece a Apurímac y anuncia próxima visita. Lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, agradeció el respaldo brindado por la población de Apurímac durante la reciente campaña electoral y destacó el apoyo recibido en la región. Pero yo me pregunto si en Apurímac es donde menos la han apoyado, creo, a Keiko Fujimori, sí, pues, ¿no? Sí, sí. ¿De qué apoyo está hablando, señora Fujimori? Bueno, supongo a los pocos votantes también, ¿no? Creo que ha tenido 1000 votantes, ¿no? Acá en Apurímac, la verdad, porque todos han estado con el señor JP, Roberto Sánchez, ¿no? Ayer, hablando de eso, hizo su marcha. De acá a un ratito en los titulares. Sí. 7:3, vamos con más información en el plano regional. Guido Chaguailla pide calma a sus simpatizantes y asegura que su inscripción aparecerá en las próximas horas. Así lo dijo, amigos oyentes, el precandidato al gobierno regional de Apurímac por el partido Progresemos, Guido Chaguailla, hizo un llamado a la calma y a la paciencia a sus militantes y simpatizantes, luego de que surgiera preocupación por la ausencia de su solicitud de inscripción en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente el sistema solo muestra a 5 organizaciones políticas y con candidatos regionales inscritos en Apurímac, situación que generó diversas interrogantes entre sus seguidores.
Y atención, recuperan motocicleta que fue hurtada en el ramal de Tapaya, esto en Andahuaylas, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad. La Policía Nacional del Perú, a través de la Unidad de Emergencia de Andahuaylas, logró recuperar un vehículo automotor que había sido objeto de hurto. 7:04, más información en el plano regional. Diputados por Apurímac recibieron sus credenciales tras ser elegidos por Juntos por el Perú. Jesús Pérez Alcahuamán y Luz Mérida Soto Ferrari recibieron sus credenciales oficiales que los acreditan como representantes de la región Apurímac para el periodo parlamentario 2026-2031. La entrega de credenciales forma parte del proceso de acreditación de las autoridades elegidas en las elecciones generales 2026 y constituye un paso previo a la instalación del nuevo Congreso de la República, donde ambos asumirán funciones como diputados en representación de la región de Apurímac. Le reitero los nombres, Jesús Pérez Alcahuamán y Luz Mérida Soto Ferrari. Y atención, en Cusco, 6 fallecidos y varios heridos deja volcadura de camión en Quiquijana. Atención, 6 personas perdieron la vida y varias resultaron gravemente heridas luego de que un camión tipo Canter se despistara y cayera a una pendiente de aproximadamente 50 metros. Esto en el sector de Ñañurán, distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi. Entre las víctimas mortales fueron identificadas Irene Quispe, viuda de Sonco, Grimaldina Mamani Chunca, Segundina Mamani Chunca y Neldia Mamani Chunca, quien se encontraba en estado de gestación. Qué lamentable. Siete de la mañana con 6 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes, 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos rápidamente a esta hora de la mañana a revisar las noticias en el plano nacional. Congreso transfirió más de 2.6 millones de soles a Fuerza Popular, Perú Libre y APP de descuentos a trabajadores militantes según reportaje. Un reportaje del programa Punto Final señaló que el Parlamento repartió el monto entre las 3 agrupaciones políticas mediante cheques y transferencias. El MET informó al Dominical que ese tipo de descuentos no está contemplado en la normativa vigente. Estamos en la vista de unos nuevos mochasueldos, creo, ¿no? Sí, uy. Nuevos mochasueldos. Esto es parte de ella, ¿no? Se ha institucionalizado. Sí. O sea, digamos, entra algún candidato ya y contrata gente. La gente que va detrás de él tiene que poner su cuota. Es lo que decían también de Keiko Fujimori, ¿no? Que sí, pues, todos los congresistas le pasaban ahí... Claro, su aporte, ¿no? Su aporte para la... Y de eso vivía ella. Sí. Y eran tantos congresistas también que tenía Fuerza Popular. Es lo que hacía. Vida fácil. Ay, la presidenta que se viene. Bueno, aunque todavía no. Han dicho que esperemos. Esperemos con calma, Gonzalo. Bueno, hablando de presidentes, nuestro presidente José María Balcázar, por si usted no lo sabe, tenemos presidente, se llama José María Balcázar. Lo están denunciando porque habría contratado a su abogado personal para el despacho presidencial. El abogado Jimmy Cornejo Custodio obtuvo órdenes de servicio por 30,000 soles durante un periodo de 90 días y su sobrino Diego Cornejo Cachay fue nombrado subprefecto de Chiclayo. Ya empezó la investigación, que ha revelado que Jimmy Cornejo Custodio, abogado del mandatario José María Balcázar, fue contratado por el despacho presidencial mientras ejerce la defensa del jefe de Estado en procesos judiciales por presunta corrupción. 7 de la mañana con 9 minutos. Por otra parte, en el plano nacional, Ruth Luque dice que Ahora Nación buscará impulsar un contrapeso al fujimorismo desde el Senado. La congresista y senadora electa por Ahora Nación también indicó que su agrupación promoverá una agenda parlamentaria que priorice la seguridad ciudadana, la revisión de exoneraciones tributarias y la recuperación de la
independencia de poderes. Bueno, ya ha salido a hablar también Galarreta y ha dicho sobre un eventual gabinete de Keiko Fujimori, hay una izquierda moderna que podría participar. El candidato a primer vicepresidente de Fuerza Popular dijo en el programa Punto Final que la intención del partido es convocar a un equipo ministerial de ancha base en su eventual gobierno. 7:1. Por otra parte, Keiko Fujimori dice lo siguiente: vamos a tener un equipo que vaya más allá de nuestro partido. En una, dice, actividad en Villa María del Triunfo, Keiko Fujimori hizo un llamado a la unidad nacional y, proyectándose a una posible gobierno suyo, anunció la conformación de un gabinete con cuadros de otras fuerzas políticas. Y atención, un avión de las Fuerzas Aéreas del Perú aterrizó en Caracas con más de 14 toneladas de apoyo humanitario a Venezuela tras terremotos. Aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, el avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú, que trasladó más de 14 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a las familias afectadas por los 2 terremotos registrados en Venezuela. La reacción de Balcázar tarde, ¿no? Sí, muy tarde, ¿no? Sí. Eso debió de ser ahí, al instante, rapidísimo. 7:11. Gobierno peruano autorizó donación de ayuda humanitaria para Venezuela. La ayuda humanitaria comprende alimentos como arroz, fideos, aceite, así como carpas y ropa de abrigo, enseres y menaje. El gobierno autorizó al Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, a efectuar en representación del Estado peruano la donación de bienes de ayuda humanitaria a favor de la República Bolivariana de Venezuela a fin de atender a los damnificados que dejó el doble terremoto registrado esta semana. Y atención, Roberto Sánchez y sus seguidores marcharon por las calles del centro de Lima para exigir justicia electoral en la segunda vuelta presidencial. Entre los asistentes hubo delegaciones provenientes de las regiones de Ica, Apurímac y Cajamarca. Los manifestantes portaron pancartas y banderolas mientras que coreaban consignas como "abajo el pacto mafioso" y "el pueblo unido jamás será vencido". Bueno, lo cierto es que dentro del pacto está también el señor Roberto Sánchez, bueno, actual congresista de la República. Eso no han que olvidar, amigos oyentes, ¿ah? 7:12 a.m. Vamos a revisar ahora los titulares en el plano ya internacional. 7:12 a.m. rápidamente. Titulares en el plano internacional. Tragedia en Venezuela. Se eleva a 1.450 las personas fallecidas por el doble terremoto registrado en Venezuela. El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, compartió un nuevo balance de víctimas tras el doble terremoto que azotó el país el pasado miércoles. Bueno, y sin duda alguna, Javier, van a seguir aumentando, ¿eh? Siguen las labores de rescate en Venezuela. Hay gente todavía que está atrapada bajo los escombros. Los rescatistas no se dan abasto también. Y saque cuentas, Gonzalo, porque esto ocurrió el día miércoles, ¿no es cierto? ¿Y cuántos días ya pasaron? Porque entiendo que son 72 horas clave para que las personas que estén, digamos, atrapados dentro de los escombros puedan ser rescatados, porque justamente después de ello, la posibilidad de que una persona todavía sobreviva se reduce largamente. Sí, bueno, lamentable lo que está pasando en Venezuela. Ya van 1.450 personas fallecidas. Es probable que el número vaya a aumentar mientras pasen los días y se vayan culminando las labores de rescate entre los escombros, los edificios que se han caído, que han colapsado, y que, bueno, de producto de esto, pues, es el número tan alto de fallecidos y heridos en el país vecino de Venezuela. 7:14 a.m. en el informativo Guillaricui. Estados Unidos e Irán acuerdan detener ataques mutuos y reunirse en Qatar esta semana, según un medio. La presunta pausa en los bombardeos llega 2 días después de que ambos países se acusaran mutuamente de haber violado el acuerdo de alto al fuego firmado el pasado 17 de junio.
7,14. Por otra parte, PNUD estima en unos 6.700 millones de dólares los daños en Venezuela por los terremotos. A través de un comunicado desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, indicaron que están evaluando y se basa en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos poblacionales sobre la situación en Venezuela. Vamos con más noticias y bueno, las tragedias, las desgracias no paran, no cesan en Venezuela. Inundaciones por lluvias afectan el oeste de Venezuela en medio de situación de emergencia por terremotos. El desborde del río Chabasquencito, en Portuguesa, deja cientos de damnificados e incomunica poblados en una emergencia que se suma a la crisis nacional provocada por los recientes terremotos. 7,15. Además, María Corina Machado dice que ha llegado el momento de regresar a Venezuela ante emergencia por terremotos. En entrevista con un medio de comunicación, la lideresa venezolana indicó que en este momento la prioridad absoluta es salvar vidas y consolar y ayudar a quienes ya han visto o se han visto afectados por este terremoto. Y atención, de acuerdo con la información que se tiene, 11 personas mueren al estrellarse una avioneta en el este de Francia. Ellos viajaban para hacer paracaidismo. El aparato accidentado es un Pilatus con matrícula de Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas. Se desconocen de momento las causas del siniestro y han fallecido 11 personas al estrellarse esta avioneta en la que viajaban. 7 de la mañana con 16 minutos, estamos en el informativo Guillaricuy. Amigos oyentes, vamos de lleno con la información en el plano deportivo. Tenemos ya la programación de partidos para hoy, lunes 29 de junio. Sector estatal de feriado, ¿no? Es feriado calendario por si acaso. Para el día de hoy, los partidos, mucha atención al cronograma de partidos. 12 del mediodía, Brasil enfrenta a Japón. Recuerde, Japón versus Brasil, Brasil versus Japón. 3:30 de la tarde, este partido también tiene que verlo. Alemania se enfrenta a Paraguay. A las 8 de la noche, Países Bajos enfrenta a Marruecos. Bueno, así están las cosas para el Mundial. Francia, Argentina y México son los únicos que han ganado sus 3 partidos en la fase de grupos del Mundial 2026. Bueno, el Mundial ha terminado su fase de grupos y de esta manera ya tenemos a los 32 elencos que serán parte de la emocionante ronda de 16avos de final. La primera eliminatoria en el mata-mata. Y bueno, Argentina cerró su participación en la fase de grupos con una sólida victoria sobre Jordania en la ciudad de Dallas. Es más, la albiceleste es uno de los 3 conjuntos que lo ganaron todo en los últimos días en el Mundial 2026. Y es que están ganando. Están jugando bien. Están jugando bien. Por algo son los actuales campeones. Claro, ¿no? Candidato fuerte. Candidato fuerte hasta ahorita. Por otra parte, amigos oyentes, Teófilo Cubillas felicita a Cristiano Ronaldo tras conseguir una marca especial en el Mundial 2026. Teófilo, el nene Cubillas, estuvo presente en el partido entre Colombia y Portugal en la fase de grupos del Mundial y reconoció la participación de Cristiano Ronaldo. Y atención, le doy rápidamente los partidos de los 16avos de final para que usted más o menos tenga una idea quiénes se enfrentan. Alemania versus Paraguay, Francia versus Suecia, Sudáfrica versus Canadá, Países Bajos versus Marruecos, Portugal versus Croacia. Este partido me da un poco de pena, Javier, Portugal versus Croacia. Está jugando aquí Cristiano Ronaldo, que es su último mundial, y en Croacia también está Modric. Uno de los dos va a tener que despedir al otro, ¿no? En su último mundial. Se enfrenta a España versus Austria, Estados Unidos versus Bosnia, Bélgica versus Senegal, Brasil versus Japón, Costa de Marfil versus Noruega, México versus Ecuador. Esto también un duelo de sudamericanos. Bueno, México no es sudamericano, pero es latinoamericano. Inglaterra versus Congo, Argentina versus Cabo Verde. Cabo Verde está el arquerito, ¿no? Pusiña.
el que trajo a su familia para claro, sí. Bociña. Sí. Cabo Verde, que ha llegado lejos, para hacer su primera participación en un mundial. Bien, y se va a enfrentar al campeón del mundo actualmente, Argentina versus Cabo Verde. También juegan Australia versus Egipto, Suiza versus Argelia y Colombia versus Ghana. Buen partido este domingo. Perfecto, 7:19. Amigos oyentes, una ligera pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitar, la verdad, darle un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como es Radio Surfing. Sinasta fomentación folclorista, costumbrantista, región Nismanta, las comunidades altoandinas, Nismangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos, que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos. El caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. Que Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En Huillaricui, desarrollo de la información. A nivel nacional es 7 de la mañana con 23 minutos. Usted está en sintonía del informativo Huillaricui a través de los 810 de la amplitud modulada.
Un saludo para nuestros amigos del distrito de Cotabambas que están en sintonía del noticiero a través de Radio Poder Chasqui. 7 de la mañana con 24 minutos. Gonzalo, vamos a desarrollar una nota muy interesante, muy importante. Información que lo hemos compartido a través de nuestra red social de Facebook. Programa de entrenamiento de operadores de camión minero. ¿Quieres saber cuáles son los requisitos? ¿Cómo es la modalidad de participación? ¿Cómo son las inscripciones? ¿Las fechas? ¿Dónde? ¿Hasta cuándo? Justamente vamos a conversar de este tema, Gonzalo. Estamos enlazados vía telefónica con Katia Maineto del Centro de Empleabilidad y Desarrollo de Minera Las Bambas y nos va a dar mayores detalles sobre este programa de entrenamiento operador de camión minero. Katia, buenos días. Bienvenido al informativo Guillaricuy. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Javi, Gonza, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en este espacio invitada. No, gracias a ti por el tiempo y es importante también que se pueda comunicar a toda la provincia de Cotabambas sobre este programa de entrenamiento de operador de camión minero. Por favor, adelante con los detalles. Dale, gracias. Efectivamente, se ha lanzado esta súper oportunidad de un programa de entrenamiento para operador de camión minero. Este programa está, dirigido a todo lo que es la población de Apurímac. Y en este caso, les comento un poquito acerca de los requisitos que estamos solicitando. En realidad son bastante sencillos. Es justamente presentar, por ejemplo, en este caso, en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo, que está ubicado en Chalhuahuacho, presentar en este caso su certificado de comunidad original, en caso aplique. Tienen que tener sí o sí el tema de secundaria completa, contar con licencia de conducir A1, por lo menos un año. Por favor, este requisito sí o sí se va a validar en el MTC, en la web, así que por favor, si es que por ahí alguien tiene alguna sanción pendiente, tiene papeletas o no cuenta con el tiempo, porfa, sí es importante que este requisito lo tome en consideración, porque es un no negociable de todas maneras. Y como parte del proceso, como sabemos que de todas maneras este programa va a contar con una gran acogida, contamos con ello, va a haber un proceso de evaluación y filtros de preselección, porque nos encantaría poder capacitar y entrenar a toda la población, sin embargo no se nos permite, por ende sí va a haber una evaluación de inicio para poder en este caso quedarnos con las personas que realmente puedan lograr avanzar dentro de ese entrenamiento. Nuestra idea es poder tener un grupo sólido que pueda en este caso culminar el entrenamiento y poder ya hacer de manera eficiente lo que es la conducción de un camión minero. Entonces, ¿cómo se va a realizar ese entrenamiento? Se va a realizar el entrenamiento de manera presencial en campamento minero. La idea es que estas personas, número uno, no se encuentren trabajando. ¿Por qué? Porque vamos a requerir que estas personas para el entrenamiento puedan desarrollar mejor dicho, todo el entrenamiento en un régimen de 10x10, como mencionaba en el campamento minero. Y si es que por ahí sé o estoy seguro que cumplo con todos los requisitos, ¿qué hago para inscribirme? Me acerco al Centro de Empleabilidad, que ya todo el mundo lo conoce, que está en Chalhua, y presento todos los requisitos que ya mencioné justamente en el Centro de Empleabilidad. Igual, si es que tienen alguna consulta, pueden acercarse a hacer las consultas de manera presencial en el Centro de Empleabilidad, o al siguiente teléfono también pueden escribir por WhatsApp, que es al 982-015-786. Por favor, solamente restringirse a aquellas personas que consideren que cumplen con los requisitos, que pertenecen a Apurímac, para por favor ayudarlos, atenderlos. De verdad que sabemos que es un programa de entrenamiento que ha generado mucha acogida, tiene mucha expectativa. Venimos recibiendo ya a la fecha más de 500 WhatsApps, así que me parecía importante igual hacer algunas restricciones, como por ejemplo el área a la cual nos estamos dirigiendo el entrenamiento, ¿no? Pero va por ese lado. Perfecto, Katia. Entendemos que hay un plazo para que se puedan inscribir, hay una fecha en las cuales los candidatos o los que quieran postular van a tener ese periodo de tiempo para que puedan presentar los documentos que acabas de mencionar, que realmente son bastante sencillos, ¿no? Como es el certificado de su comunidad, un certificado de comunidad original perteneciente a la región de Apurímac, secundaria completa, licencia A1. ¿Hasta qué fechas se puede presentar todos estos documentos en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo? Sí, se puede presentar todo hasta el 10 de julio.
De julio, no hay prórroga, hasta el 10 de julio se cierran inscripciones. ¿Hasta qué hora? ¿Hay un horario específico tal vez? Sí, a ver, el Centro de Empleabilidad atiende hasta las 6 de la tarde, así que vamos a atender ese día o mejor dicho, vamos a aceptar las recepciones de los perfiles justamente hasta las 6 de la tarde del 10 de julio. Por favor, tomar las medidas necesarias. Sé que estamos próximos, ya nos quedan prácticamente los 10 días, no voy a contar el día de mañana que culminamos junio, y para que no esperemos a último momento para presentar nuestros documentos. Es necesario especificar, Katia, que has mencionado algo muy importante, que esta convocatoria es exclusivamente para la región Apurímac. ¿Qué va a pasar o qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que desde Lima quieren presentarse, desde Ica, desde Tacna, ¿no? o Moquegua, otras regiones que no sean las de Apurímac? Bueno, en esta oportunidad el entrenamiento está netamente dirigido al personal de Apurímac. En el caso nos escriban o envíen sus perfiles personas que no corresponden a Apurímac. Bueno, en este caso podríamos tener la información de la persona en nuestra base de datos, sin embargo no van a poder participar de este programa de entrenamiento. Nos encantaría, como mencionaba, poder brindar un entrenamiento a nivel nacional, sin embargo, de por sí ya la capacidad que tenemos hoy no es la suficiente como para poder lograr un entrenamiento para todo el personal que tiene expectativa dentro de Apurímac. Entonces sí tenemos que limitarnos, como saben, finalmente, como es impulsado por Minera Las Bambas, es justamente la zona en la que nos encontramos ubicados, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente no vamos a poder tener una cobertura a nivel nacional. Y esto, Katia, definitivamente es entendible, ¿no? Porque, claro, la empresa minera opera en la región de Apurímac y, por ende, correcto, la prioridad es Apurímac. Así es, eso va muy de la mano justamente con el foco del programa de entrenamiento. Perfecto. No sabemos, pero bueno, quién sabe, más adelante podríamos lanzar otro tipo de entrenamiento, pero hoy es lo que tenemos. Ojalá, en otro momento. Katia, en la parte final, por favor, reitera la invitación a toda la región de Apurímac, a nuestros amigos aquí en la provincia de Cotabambas, que seguramente están escuchando muy atentos para que puedan hacer o formar parte de este programa de entrenamiento y, lógicamente, puedan presentarse en el set. Sí, gracias. Los invitamos en realidad a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos que mencionábamos, el tema del certificado de comunidad, nuevamente lo repito, secundaria completa, licencia de categoría 1 mínimo por un año, y bueno, obviamente pasar lo que es la parte de la preselección que vamos a tener justamente como parte de las evaluaciones antes de iniciar el entrenamiento. Los invitamos a que se presenten al Centro de Empleabilidad y Desarrollo ubicado en Chalhuahuacho hasta el 10 de julio, y para cualquier consulta pueden comunicarse al 982-015-786. Nuevamente, gracias, y definitivamente contamos con una gran participación para este programa de entrenamiento dirigido a Apurímac. Nuevamente lo repito. Perfecto, Katia. Bueno, la información muy clara, este programa de entrenamiento operador de camión minero para la región Apurímac. Los requisitos son muy sencillos, tienen que presentarse en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo. Para los que no conocen, tal vez está al costado, casi al costado de lo que es la OIP o el Huillanahuasi, como era antes, ahí en el distrito de Chalhuahuacho. Katia, te agradecemos por esta información y seguro vamos a estar conversando contigo más adelante para que nos des un avance de cómo vienen las postulaciones de este importante programa de entrenamiento de operador de camión minero. Gracias más bien a ustedes por el espacio. Gracias. Nos vemos. Buenos días. Muy bien, 7 de la mañana con 33 minutos. Nos puede escribir al WhatsApp si usted tiene alguna duda, alguna consulta o necesita más información. Nos escriben, nos dicen, buenos días, una consulta sobre el aviso que lanzó, dice, el programa de operadores de camión minero. ¿A dónde me puedo aproximar? Y también si la minera Las Bambas está organizando esto. Sí, efectivamente es para Las Bambas. Correcto, lo acaba de decir, la información ha estado muy clara, es solamente para la región de Apurímac, los requisitos son muy sencillos, esto lo organiza directamente Minera Las Bambas, y el único lugar autorizado donde usted puede acercarse a inscribirse es el Centro de Empleabilidad y Desarrollo. Ojo, no hay tramitadores, no hay personas que te van a ayudar, que te llaman y te dicen, papito, yo te ayudo, pero tienes que pagarme algo. No,
La inscripción es totalmente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada y el único lugar o canal autorizado es el Centro de Empleabilidad y Desarrollo, de manera física, ahí tienes que acercarte. Así es, ayer me preguntaban, me llamaron de un número de la región de Cusco, justamente indicándome este tema, ¿no? De que, señor Javier, ¿esa convocatoria es real? Yo le dije, efectivamente es real. Hay una persona que se ha comunicado conmigo y me ha indicado y me ha dicho de que le podemos ayudar para que pueda participar en el programa, así bien bonito, bien elegante. Tengan mucho cuidado, porque hay esa gente que aprovecha estos momentos, ¿no? Lugar único donde tiene que ir, vaya al CET. Pregunta ahí personalmente usted qué documentos necesita, cómo puede participar. Y ojo, algo muy importante, esta convocatoria es para personas que viven en la región de Apurímac. Bueno, acá nos dicen, buenos días Radio Surfo, y consulta, si es nieto de un comunero o comunera que vive en Cusco, bueno, ahí igual yo le comparto los requisitos. Está en la publicación que hemos hecho en el Facebook. Igual a la persona que nos escriba al WhatsApp de la radio le comparto los detalles, los requisitos, la modalidad y la inscripción en el cual puede participar en este programa de entrenamiento de operadores de camión minero. 7 de la mañana con 35 minutos. Usted está en sintonía del informativo Huillaricuy. Vamos hasta Tambobamba. Vamos a conversar con el profesor Aquiles Abarca, o Eracocha Aquiles Abarca, Sumasponcha Cachoncapa. Eracocha Javier, buenos días, gracias. Anchatan agradecido que sumaja de ese día más haitmanta. Impone. Javicho, bueno, pues en este momento acá en Tamobamba estoy camino acá más encima del hospital. Me indican que hay una persona joven que ha dejado de vestir en el campo hacia el río que va del hospital para arriba. Estoy en este momento, pero todavía no estoy en el lugar. Y posiblemente debe ser alguien que ha podido tomar en exceso sus tragos o su alcohol, posiblemente. Bueno, pues no sabemos hasta el momento, ya para mañana estaremos informando. Javier, quisiera también aprovechar este momento para poder saludar por su día central, por su aniversario del distrito de Akira. En primer lugar al alcalde, pues al ingeniero Adolfo Arredondo, a sus regidores, a todos los vecinos, a las autoridades, a mis amistades, a mis compadritos. Bueno, pues tenemos bastantes amistades, pues también en el distrito de Akira, como en todo el distrito también. El día primero, mañana es corrida de toros, me indican, tradicional, y el día miércoles es corrida de profesionales, donde también pues las amazonas de Tamobamba van a cabalgar, van a demostrar en la corrida de toros Amazonas, la provincia Cobres de Amazonas es el nombre que llevan. Bueno, pues creo que es interesante, como quiere que la empresa minera está pues prácticamente de Cobres, ¿no? Entonces por ahí creo que se han dignado de poner ese nombre. Y interesante va a ser pues también, Javicho, ¿por qué no vas pues a expectar? Ya vienen cabalgando en diferentes corridas dentro de nuestra provincia de Cotabambas, las Amazonas Cobre de la provincia de Cotabambas. Así que va a estar el día miércoles, el día primero, cabalgando y demostrando sus habilidades, pues no a caballo, mi querido Javier. Nada más sería por un momento, porque también en este momento, como vuelvo a repetir, estamos ya camino a ese lugar, ya luego te estaré informando, Javier. Perfecto, profesor Aquiles. Pacarín rinki akirata kunan punchaychu rinki akirata. Pacarín mi chatonche ile piñacha puñu pegus. Ajá. Aloja kamoinke cherike. No katawan ya aloja mai pej palla pepes. Kashame amisakuna che aloja eksa hamuktige imanas timanare. Reiki mai cosena esquina ochulla pepes rike. Y me nalata mundur kusumpune sigira cocina ukuchala pepes concha pun kuchala pepes concha ilarina pa.
Cosa buena, profesor Aquiles. Un saludo para el distrito de Akira que está de aniversario. Muchas gracias, profesor Aquiles. Hasta mañana, mi querido Javier. Buenos días. De la mañana con 40 minutos en el informativo Guillaricuy. Estamos saliendo a través de los 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada. Un saludo también a todos los que se están conectando a través del WhatsApp de la radio, 974-782420, 974-782420. Se viene lo que es el Llactanchispa Taquinin 2026, el cantar de nuestros pueblos, edición de adulto y mayores, un evento organizado por Radio Surfu y La Voz de Todos y auspiciado por la empresa minera Las Bambas. Ojo, a las personas que están llamando, lo dijo muy claro mi amigo Javier la semana pasada. Las inscripciones solamente eran hasta el viernes pasado. Ya no hay más, y él lo ha repetido el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Le dijo, inscríbanse porque el viernes es el último día. Me vas a llamar el lunes, ya no vas a poder participar. Ya se han cerrado las inscripciones para el Llactanchispa Taquinin 2026, el cantar de nuestros pueblos. Así que no hay opción de inscribirse. Ya terminó, ya se ha hecho el sorteo de cuándo va a ser la presentación de cada agrupación. Tenemos alrededor de 13 agrupaciones, así que por favor, ya no hay más inscripciones para el Llactanchispa Taquinin. Se va a desarrollar la primera fecha el domingo 5 de julio con la agrupación musical Encantos de Maquergua, con el grupo musical Campanachayoc, el cargo patrón San Guillermo, Surfu y Huacanqui de Tambobamba. Surfu y Huacanqui de Tambobamba. Bueno, se enfrentan a los distritos de Chalhuahuacho, Maracoyurqui y Tambobamba. ¿Cuándo? Este 5 de julio, ¿dónde? Al costado de la Feria Dominical de Chalhuahuacho, al costadito de donde se desarrollan las ferias los días domingos. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Este domingo 5 de julio, la primera fecha del Llactanchispa Taquinin 2026. Ya no se aceptan inscripciones. Penosamente, lo hemos dicho. Lo dijiste hemos manifestado, sí. Todos los días te escuchaba decir. Sí, pues. Inscríbanse, el viernes es el último día. Y creo que acabas de recibir una llamada para inscribirse. Sí, justamente. ¿Cómo es posible, pues? No, pues, lo hemos dicho, lo hemos manifestado. 7 de la mañana con 40 minutos. Akira está de aniversario, amigos oyentes. Tierra histórica, tierra tradicional, desde nuestro medio de comunicación, en su momento lo hemos dicho, es el distrito turístico de nuestra provincia de Cotabambas, tierra del Cacacárcel, tierra de los templos coloniales, ¿no? Que en algún momento seguramente alguna autoridad hará una gestión adicional para que este distrito también tenga ya ese reconocimiento y un lugar turístico para que la población también pueda recorrer todas estas iglesias coloniales. Desde nuestro medio de comunicación saludamos este 169 aniversario. Vamos hasta el distrito de Akira, estamos ya en comunicación telefónica con el profesor Rogelio Chagua, para que él también pueda hacer llegar su saludo correspondiente y quizás poder conversar un poquito de la historia de este distrito tan importante en nuestra provincia de Cotabambas. Profesor Rogelio, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Muy buenos días, señor César, señor Javier, señor Guillermo, equipo de los señores periodistas del informativo Guillaricuy de Radio Surpuy. Sí, precisamente, antes que nada, muchas gracias por esa cobertura y hacer una pequeña referencia de reseña histórica de nuestro distrito de Akira. La fundación como pueblo de Akira, de San Pedro y San Pablo, pues datan de aquellos años de 1650, propiamente en el siglo XVI. Y como creación política del distrito de Akira, pues ya se realiza por una ley del 2 de enero de 1857, en el segundo periodo del gobierno de don Ramón Castilla.
bueno, a la fecha pues viene cumpliendo exactamente 169 años de la creación política de este importante distrito, que se encuentra a una altitud de 3.698 metros sobre el nivel del mar. La historia se remonta pues a la época prehispánica y destaca, bueno, por su importancia minera colonial, con las construcciones arqueológicas y arquitectónicas, que son de mucha importancia, no de valor colonial y arquitectónico. Por otro lado, podemos manifestar de que las construcciones arqueológicas y arquitectónicas también están dentro de lo que es lo pre-inca, las ciudadelas pre-incas de Marcansaya y toda su confluencia. Como usted manifestaba, pues Akira tiene 5 templos importantísimas de carácter de estilo barroco, ¿no? Templo de San Pedro de Akira, Templo de San Martín de Huiztaj, Templo Santiago de Patahuasi, Templo San Juan de Llajua, Templo San Miguel Arcángel de Cocha. Asimismo también existen otras capillas religiosas. Akira es bastante rico en cuanto a su cultura, en este caso a las danzas folclóricas autóctonas, que a la fecha aún se sigue pues practicando de manera pomposa en las diferentes fiestas, más que nada religiosas, como la danza a los negros en la festividad de Navidad y Año Nuevo, los negritos y los retachos precisamente, ¿no? en la Virgen de Rosario, y la llamera, bueno, así se llama, no es llamerada, es llamera, danza llamera, se practica más que nada en las festividades de la Virgen de Cocharcas. Pues Akira es un lugar muy atractivo, uno de los distritos bastante coloridos y organizados también a nivel de la provincia de Cotabambas. Bueno, no solamente ahora, sino desde muchos años antes, mis señores queridos periodistas de Radio Surcuy. Perfecto, profesor Rogelio, nos parece importante también recordar un poco de la historia de nuestro distrito de Akira, que tiene definitivamente mucha historia, y seguro todavía hay mucho que recabar, mucho que contar, y en este aniversario, lógicamente, la mejor forma, yo decía en algún momento, la mejor forma de celebrar un aniversario es justamente de que nuestras autoridades puedan trabajar por el bien de toda la población. Para usted, profesor Rogelio, el saludo, y mediante usted también el saludo para el distrito de Akira, que hoy está de aniversario. Sí, precisamente son 169 años, que no es poco para un distrito dentro de nuestra provincia de Cotabambas, en la región de Apurímac, y únicamente como un poblador más insto, suplico a nuestros pobladores, hombres y mujeres, jóvenes estudiantes, profesionales y no profesionales, asimismo a nuestras autoridades, tanto eclesiásticas, educativas, políticas, municipales, a todos ellos, pues, no apostar por el desarrollo de nuestro distrito de Akira, que continúe con mayor fuerza todavía, con el apoyo de las diferentes instituciones existentes en nuestra región, en nuestra provincia de Cotabambas. Deseamos de que haya mayor compromiso, mayor entendimiento, para el desarrollo de este importante distrito de Akira dentro de nuestra provincia de Cotabambas, Radio Surcuy. Perfecto, profesor Rogelio. Bueno, importante el saludo. Feliz aniversario por estos 169 años de creación política a este bello distrito de Akira. Muchísimas gracias por su comunicación. Sí, muchísimas gracias. Estos días precisamente estamos en pleno desarrollo de actividades, tanto culturales, deportivas y todo ello. Hoy día central, mañana, mañana y pasado mañana, lo acostumbrado, pues, fiestas taurinas. Con todo ello se estará dándose culmen a esta actividad muy importante. Muchísimas gracias a ustedes, señores periodistas, y hasta cualquier otro momento. Muy amable. Gracias, profesor. Que tenga buen día. Feliz aniversario. Muchas gracias. No llores más, corazón, ya no es tiempo de sufrir. No llores más, corazón, ya no es tiempo de sufrir. Resígnate a vivir sin
ese amor que se fue. 7 de la mañana con 48 minutos. Un saludo reiterativo para el distrito de Akira, que hoy está de aniversario, y lógicamente desde nuestro medio de comunicación también hacemos llegar el saludo a toda la población en el distrito de Akira. 7:48, amigos oyentes, el Consejo Regional Apurímac indica lo siguiente: 169 aniversario, distrito de Akira, provincia de Cotabambas. El Consejo Regional de Apurímac, representado por el presidente, vicepresidente y consejeros de las 7 provincias, expresan su cordial saludo al alcalde ingeniero Adolfo Arredondo Laime, regidores, autoridades y población en general, al conmemorarse este 29 de junio el 169 aniversario de creación política del distrito de Akira, provincia de Cotabambas. Dice, en esta fecha tan significativa hacemos llegar nuestro reconocimiento por el esfuerzo, trabajo y compromiso que su gente en la construcción de un distrito próspero, fortaleciendo su identidad cultural, sus tradiciones y su desarrollo sostenible. Los mejores deseos del progreso, prosperidad y por un trabajo articulado entre el Consejo Regional de Apurímac y el Gobierno Regional y su digna municipalidad. 29 de junio de 2026, este documento lo firma el presidente del Consejo Regional de Apurímac. Y a dejarlo así, mejor sería decir adiós. Tus caprichos, mis desvaríos, la cruel sentencia de nuestro amor. Es tiempo de comprender. 7 de la mañana con 50 minutos en el informativo Guillaricuy. Hoy hay actividades por este 169 aniversario del distrito de Akira. Para hoy lunes 29 de junio ya se han debido realizar la salva de 21 camaretazos a las 5 de la mañana en la Plaza de Armas de Akira. Seguramente están próximos ya a ingresar a la misa Te Deum a las 8 de la mañana en el templo San Pedro de Akira. A las 9 de la mañana es la ceremonia central en la Plaza de Armas de Akira. Luego, posterior a ello, se viene el desfile cívico escolar, a las 10 de la mañana también en la misma Plaza de Armas de Akira. Y culminamos a las 3 de la tarde con la sesión solemne. A las 3 de la tarde es la sesión solemne, esto con respecto al acto protocolar. Y a las 6 de la tarde hay lo que es Toro Velana en el anfiteatro Nicanor Peñalba, Toro Velana. Así están las actividades para hoy en el distrito de Akira por su 169 aniversario. Y como lo mencionaban, también mañana hay corrida de toros para todos los aficionados a las 11 de la mañana en el anfiteatro Nicanor Peñalba. Mañana hay corrida de toros, también hay el 1 de julio, corrida de toros al mediodía, y el 10 de julio, parte de las actividades por el aniversario de Akira, se dará lo que es el inicio de obra del Estadio Olímpico de César Vallejo a las 10 de la mañana en el Estadio de César Vallejo. Hay otra inauguración de obra también de riego tecnificado de San Juan de Yacua, el 15 de julio al mediodía. Esas son las actividades por estos 169 años que está cumpliendo el distrito de Akira, el distrito de la Jajajárcel. 7:52, amigos oyentes, estamos ahora en comunicación telefónica con el profesor Clever Segarra, que también se suma a los saludos por el aniversario del distrito de Akira. Profesor Clever, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Licenciado Javier, muy buenos días, un saludo cordial a cada uno de ustedes y a sus dignos oyentes de la provincia de Cotabambas y como no para nuestra región de Apurímac. Hoy es un día tan especial para todos los aquireños, porque como usted decía, yo también me sumo porque yo radico en Akira y hay una convivencia muy fraterna, ¿no?, entre todos los aquireños y eso nos admira bastante a todos. Y hoy día pues Akira está de aniversario, cumple los 169 años de creación política, al igual que cualquier otro distrito. Esta fecha lo han pospuesto porque en sí debía ser el 2 de enero, ¿no? Y con lo que es Mara, Caicay, hay así otros distritos, Capamarca y otros, ¿no? Seguramente ellos lo celebran en los de enero, pero por situaciones estratégicas más que todo, porque en enero pues no hay concurrencia de la población, y los alcaldes han visto por conveniente, pues no, pues retrasarlo un poco los festejos, y lo que justamente aquí le está haciendo, licenciado Javier. Definitivamente, ¿no? Han visto por conveniente cambiar de fecha por ciertos motivos,
y la población también lo reconoce, ¿no? ¿Cuál es el día, digamos, de reconocimiento como tal? Pero toda la población está celebrando, profesor Clever. El día de ayer hubo la serenata, el día de hoy hay acto protocolar con desfile cívico, paseo de banderas, entre otras cosas. Definitivamente este distrito, que creo yo, es una opinión muy particular, quizás me equivoco, pero en los últimos años siento que este distrito va avanzando mejor en relación a los otros distritos de nuestra provincia de Cotabambas. Sí, hay una cosa que quiero de repente yo precisar, y bueno, lo que yo admiro al poblador de Akira, y todos nos sumamos a eso, todos vamos por la misma línea, es de que hay una mentalidad que cada uno tenemos de que no el desarrollo integral del distrito. Acá nadie trabaja negativamente, sino todos trabajamos de forma positiva. Las personas quienes representamos a los diferentes sectores, llámese educación, llámese transporte, llámese agricultura, cualquier otro sector, y creo que eso es muy importante. Y lo propio también, ¿no? El señor alcalde, en este caso el ingeniero Adolfo Arredondo Leime, él se pone a la vanguardia del desarrollo del pueblo. Eso es importante, ¿no? Cuando se le solicita, queremos el apoyo de la municipalidad, él está ahí presente, ¿no? El cuerpo de regidores, y bueno, aprovechar también esta ocasión para poder felicitarlo al señor alcalde, a su cuerpo de regidores, a todo el equipo de profesionales, que durante estos últimos años han trabajado de manera ardua y siguen trabajando haciendo entregas de obras de gran magnitud, obras emblemáticas. Por ejemplo, puedo citar el distrito Akira, ya tiene un buen avance, por ejemplo, el estadio municipal que dentro de poco ya se debe inaugurar, va a ser un campo deportivo emblemático en la provincia de Cotabambas, y lo propone también hace poco. Se ha inaugurado, donde hemos estado también, la piscina temperada de la municipalidad, una bonita piscina que va a tener que acoger a todas las personas, ¿no?, que desean venir a Akira. Entonces cada vez Akira está cobrando mayor importancia porque las zonas turísticas se está repotenciando, se está fortaleciendo, y hace que haya mayor afluencia de personas, y esto un poco que también dinamiza la economía, ¿no? Eso es lo más importante. Correcto, profesor. Bueno, y con respecto al avance que viene presentando, nosotros estuvimos justamente en los avances del Estadio Municipal de Akira, una obra que se está ejecutando a través de canon minero. Estuvimos conversando también ahí con el alcalde. Va a ser una obra emblemática, sin duda alguna. Va a ser una obra emblemática que va a beneficiar a todos los aquireños, y se espera la próxima inauguración ya por este mes de septiembre, octubre, tal vez, que se pueda inaugurar este gran estadio de gran magnitud, que va a beneficiar a los niños, niñas, a los deportistas, también para sus actividades culturales, bueno, aprovechando pues estos 169 años que está cumpliendo el distrito de Akira. Y hoy tienen actividades programadas muy interesantes. Me comentaron, profesor Clever, que a las 8 de la mañana empieza lo que es una misa Te Deum, si no me equivoco. Ya deben estar próximos también a ingresar para la misa Te Deum, y posterior a ello hacer el desfile cívico ahí en la plaza principal del distrito de Akira. Sí, así es, justamente, ¿no? Ya estamos prestos y listos para nosotros con nuestras delegaciones, en este caso las instituciones educativas emblemáticas que Akira tiene, dos instituciones emblemáticas, lo que es la institución educativa César Vallejo, tanto primaria y secundaria, y lo propio también José María Arguedas, son instituciones emblemáticas donde marcan diferencia, y marcamos diferencia en diferentes actividades, no solamente en Akira, sino esto lo hacemos a nivel de la provincia, a nivel de la región de Apurímac. Ya va a empezar las actividades netamente protocolares, y bueno, aprovecho la oportunidad para poder expresar mi invitación a todos nuestros coterráneos, en este caso a nuestros amigos que son de Mara, de Chalahuacho, Tamboma, y seguramente no va a haber una concentración de alcaldes, y debe haber algunos alcaldes también invitados de otras regiones, ya me sea, por ejemplo, Grau, Chumivilcas, vienen de Antabamba, y seguramente va a haber una buena concentración, y les hago una invitación cordial, ¿no?, que vengan y disfrutemos, que lo pasemos un día muy maravilloso, porque Akira siempre es un distrito muy acogedor, un distrito que siempre ha marcado diferencia y tiene buenos precedentes positivos en cuanto a lo que es acogida a foráneos. Perfecto, profesor. Le agradecemos por este enlace y feliz aniversario a todo el distrito de Akira. Nos vemos, buenos días. También pensamos contar con ustedes, también deseamos contar con vuestra presencia de Radio Sur, pues como siempre ustedes han hecho cobertura, ¿no?, de diferentes espacios, para que ustedes hoy día también puedan extender todas las actividades que se va a desarrollar, y un abrazo grande para cada uno de ustedes, y para más que todo para el poblador aquireño, y sigamos hacia adelante, ¿no? Tenemos mucha visión por delante. Gracias, profesor, buen día. Lo consiento. Hasta pronto.
7 de la mañana con 59 minutos. Vamos a ingresar en breve en comunicación telefónica con el señor Guillermo Recharte porque vamos a hablar de un tema también importante. 8 de la mañana en punto y lógicamente esta agrupación musical nos hace recordar a uno de los ganadores del concurso de canto y música, Llaqtanchis Pataquín. Desde mi opinión particular es una de esas agrupaciones que definitivamente han trascendido, porque Apu Ninacuri, pues bueno, es una agrupación totalmente reconocida en el distrito de Mara. Otra agrupación que también va a ese nivel también es la agrupación Encantos de Maramara. Llaverito de tu corazón, don Guillermo Recharte, usted todavía se acordará. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días compañeros Gonzalo y Javiercito. Efectivamente, pues cómo no va a traernos a nuestra memoria aquellos 5 grandes campeones que hemos tenido y volver a organizar un concurso pero dirigido a los adultos mayores, a esta memoria viviente de nuestra provincia. En realidad nos llena de orgullo a todos los integrantes de Radio Surfy, mis queridos amigos. Así es. Y Guillermo, ya está prácticamente todo listo para llevar adelante justamente este concurso de canto y música Llaqtanchis Pataquín, edición adultos mayores, el cantar de nuestros pueblos. Y usted también ya entre manos tiene toda la relación, ¿no?, de agrupaciones que van a participar. Ya se hizo el sorteo correspondiente, ya se sabe qué agrupaciones van a participar el día domingo 5 de julio. El día de ayer lo hicimos este anuncio a través de nuestra estación radial, justamente con uno de los jurados que también está participando en este concurso de canto y música. Claro, Javiercito, Gonzalo, hay que tener en cuenta, fíjate que se vienen representantes de todos los distritos de nuestra provincia y además el distrito de Progreso de Grau. Así que bueno, en este caso va a estar hermoso. Es este domingo que viene, ¿ah? Y hoy domingo, próximo domingo nomás, que hay Guayajiguna Panaiguna, domingo ya tan Guayajiguna Panaiguna, Aparicún Llaqtamasicuna, primera fecha en eso. Así que ya estamos contando ya los descuentos y prácticamente, pues efectivamente, como usted dice, ya todo está organizadito. Recuerdo muy bien que nosotros habíamos conversado con nuestros jurados hace varios meses, porque manan que hay chataja o era jocha Javiercito, que hay organización chataja, manan que hay napuncho allá chutaja ya de con organicicoite, chaja, quillantin junta, a ver, roanches, antes mantapacha, manan cheja, con la chellampacho cheja, organización greca. Así que ya prácticamente está llegando a la parte ya importante, este evento que se va a iniciar este domingo, ¿ah? Así que este domingo, amigos, vamos a encontrarnos ahí en el estadio, cerquita a donde se realiza la feria dominical. Chay pinto pegos yapan con sostantin distrito kuna y progreso suyo suyo grabamanta paikuna cusca a ver ya llena que pinto pe con Jaco Veracha Javier. Perfecto. Guillermo, si usted por favor me comenta, porque ya lo tiene entre manos, si puede hacer ya el anuncio oficial, ¿qué agrupaciones participan en estas 3 fechas? Me gustaría que lo anuncie mi querido Gonzalito. Gonzalo, creo que efectivamente ya él también se está adaptando ya a nuestra música y a nuestro distrito también, ya conoce casi todos los distritos. Javiercito, ahí anuncia Irucho más, a ver, vamos a ver. Acusa Chapuni, Viracocha, Guillermo, acá tenemos ya la relación de los que se van a enfrentar en esta primera fecha, el domingo 5 de julio. Por ejemplo, tenemos desde el distrito de Chalhuahuacho, Encantos de Maquergua. Se van a estar presentando Encantos de Maquergua desde el distrito de Chalhuahuacho. También desde el distrito de Mara viene Grupo Musical Campanachayoc. También tenemos desde Coyurqui, ojo, cargo Patrón San Guillermo
Y desde Tambobamba vienen Surfu y Huacanqui de Tambobamba para esta primera fecha, domingo 5 de julio, al costado de la Feria Dominical del distrito de Chalhuahuacho. Ahí van a ser las presentaciones. Sin duda alguna va a ser un éxito, Guillermito, este concurso. Variadito, está variadito, Javier. Monjaco, Chalhuachumanta, parece Majerwa, está en Geuña, me parece. Majerwa, sí. Imagínate, Chaculcoyurqui y Tambobamba. Así variadito va a estar los domingos, amigos. Ahí nachatan guayreguna paneguna topaikunjaco zapanca de este Tucunamanta. Chaja guayreguna chaipi topadeso. 10 de la mañana exactito ñogaiguna chaipe guayreguna paneguna caso topaicus norique ya estamos seguramente va a ser una hermosa, vamos a alegrar más la feria dominical. Así que ya estamos listos ya para poder ya contar con todos nuestros amigos que van a asistir, seguramente. Keita que jonaja ya está más una guarme jari, ya so tachunca guatamanta huicheman. Manan paigunaja se pasa con Nacho que ya son veteranos, podemos decir, ¿ya? Veteranos. Correcto, el domingo entonces todos tenemos una cita al costado de la Feria Dominical de Chalhuahuacho. Va a haber bastante gente, mucha afluencia de público y para poder ver la presentación de estas 4 agrupaciones de Coyurqui, Tambobamba, Chalhuahuacho y el distrito de Mara también, y poco a poco, son varias fechas, así que los domingos van a estar asegurados con mucha música y mucho canto en este concurso para los adultos mayores. Así es, efectivamente, Gonzalo. Guillermito, usted va a estar sí, pues usted va a estar a cargo de esta actividad el día domingo 5 de julio. Claro, ahí voy a estar yo estrenando este gran concurso, ¿no? Así que se preparen nuestros hermanos. Javiercito, va a estar, digamos, un tema de entradita nomás y el segundo tema entra en concurso, ¿verdad? Así es, efectivamente, como siempre lo hemos hecho, hay un tema de presentación y el segundo tema ya es tema de concurso. Ya se les ha dado las indicaciones también a las agrupaciones que se han inscrito. Penosamente, Guillermo, recién están llamando para inscribirse, cuando ya... Bueno, el concurso está ya llevándose ya adelante y ya tenemos fechas, agrupaciones ya sorteadas. Pero no conocen canchas de última hora somos, pero de todas maneras ellos ya tienen que entender que esto no es improvisación, esto viene de hace muchos meses atrás y las inscripciones también se les ha comunicado. Y rapidito, porque efectivamente, mira, antes para Javiercito ya panguarmejare para todo el público, ¿no? Y entonces ahí pues eran ¿se acuerda usted la primera vez que hemos hecho? Casi 4 meses ha durado el concurso, ¿no? Porque sí, pues, clasificatorio, ¿cuántos conjuntos teníamos que atender? Bueno, y así estaba previsto, ¿no? Pero ahora son exactamente para adultos mayores, así que un público seleccionado. Efectivamente, Guillermo, en todo caso, el día domingo 5 de julio, primera fecha de Llactanchis Pataquiñen, nos encontramos al costadito de la Feria Dominical en Molinopampa, prácticamente al frente del centro de salud actual, antes SEMA Chalhuahuacho. En todo caso, todo listo, Guillermito. A mí me gustaría, Huiracocha, Guillermo, por favor, que haga la invitación para este domingo en Ronacimipi, por favor, para todos. En quechua, a ver. Así que guayajeguna panacheguna ama faltamos un quecho guayajeguna panagona jangonas cayanquis mincaretja cae domingo 5 de julio a ver su magta cae tutamantanta guayajeguna panagona 5 de julio domingota pasa era tamunquich su maglat guayajeguna cosere con egues para yo arena egues alista con quich taglia con egues ama inaya chamunques jadiki y manan y mata sapamunquich no maquilla egues tapamunquich taglia con egues Guayajeche Panache y Piña Topairo son domingo 5 de julio nos fataña Guayajeguna Paneguna en Llactanchis Taquinin, 6ª edición, por supuesto, con los adultos mayores. Cusa Chapuna, Huiracocha, Guillermo, excelente, he entendido todito por si acaso, por si tiene dudas usted. Bueno, ahora le falta a usted comer chuñito con su... Ayer he comido chuñito, con Guillermo. Trucha, Guillermito. Chaira, chuño sarokchata, mejoran que Huiracocha, sí, Gonzalo. Pues, fresquito. Sí, ayer comí chuñito con caldo de trucha y una rica guatia.
Estuvimos a usted le gusta el cuyicito, a usted le gusta el cuyicito al palo, mi querido Gonzalo. Eso lo sabemos perfectamente. Rico. Y bueno, claro, pues, ¿no? Hay que aprovechar para saludar a la señora Elena, que estuvimos compartiendo ayer con ella, una rica guatia, un rico caldo de trucha, también chuñito. Elena García. Guillermito, yo le recomiendo. ¿Dónde ha sido esto? ¿Por Akira? En Upina. Es camino hacia Choqueca. Sí, camino hacia Choqueca. ¿Usted recuerda, don Guillermo? Don Guillermo, usted se va a esta ruta como ¿quién se va por Calavera-Chayo? Comienza a subir. Subes hacia la mano izquierda. Hacia la izquierda, pues, para ir hacia Choqueca. Ahí está Upina en la ruta, pues. Ahí estuviste, Gonzalo. Ahí hemos estado con Javier también. Rico. La guatia. La guatia y su caldito encima, ya con eso no puedes quejarte de apoyar. No, lo único que tienes que hacer es también llevar quesito. También se llevó el quesito, la gaseosa. Usted llevó tarí también. Tarí, rocotito, no sabe lo que se ha perdido Guillermo. Bueno, sí. No, nosotros no llevamos a tarí, nosotros hacemos el chucuta ahí. Han hecho. La señora hizo con su Claro, rocotito, su cebolla, le puso un poco de tomatito también. Ni hablar, Mi cumpleaños, Guillermo, parecía. Muy bien, felicitaciones, Cheja. Bueno, siempre en el camino la gente es tan amable que te llama para comer, pues, la guapia, que está tan rica, ¿no? Y encima está, pues, ahí la olla está puesta con las truchitas, el caldito de trucha, queda rico. Porque a veces se te queda en la garganta, pues, el chuño, ¿no? Entonces, para que no se te quede, que le echas, pues, en lugar de echarle cerveza, le echas un caldito de truchita. Entonces, con eso ya prácticamente pasa. Y suficiente. Suficiente, ni hablar. Guillermito, en la parte final, el distrito de Akira hoy está de aniversario, 169 años. Le dejamos el micrófono en la parte final para su saludo correspondiente. Bueno, ya payan aquí de Ñucunata, Guayaceguna, Panaicuna, Anchata, Napayacamuiquich, Hatun Sonjuiwan, Hatun Marjaricuiwan. Hoy he escuchado a Rogelio Chava, a gran amigo que está, pues, docente, exalcalde de Akira. Efectivamente, Akira es uno de los grandes distritos que guarda algunos vestigios todavía, muchos vestigios, que efectivamente fue un lugar importante en nuestra Cotabambas. Son testimonios vivos que nadie los tiene así nomás. De los años o del siglo XVII aproximadamente, inmensos iglesias que efectivamente son mudos testigos, pero que ahí tranquilamente te cuenta todo cuando tú ingresas. Bueno, y así es Akira. Akira te recibe con los brazos abiertos, donde cuando vas tú en una tierra bastante antigua, de muchos años, una tierra bendita que efectivamente tiene muchas cualidades, que acogedora, por supuesto, la música, las costumbres, el canto, la comida, y su gente también, ¿no? Tan linda gente, 169 años, un abrazo desde Radio Surfo y para toditos los aquireños, hermanos. Yo ya podría mencionar muchos apellidos de Akira, en realidad son ellos toditos muy conocidos, y gracias como siempre a nosotros por tenernos presente en todo momento, así que un abrazo por estos 169 años de creación política y que anoche seguramente, pues, han pasado una bonita serenata y que hoy precisamente continuará con todas las actividades, grandes desfiles, misa Te Deum y una serie de presentaciones, así que felicitaciones a todos nuestros hermanos aquireños. Gracias por siempre tenernos en cuenta, amigos de Akira, a toda esa linda gente. Gracias, Guillermito, gracias por esos saludos. El domingo, sin duda alguna, la gente va a estar contigo en el primer encuentro de este concurso de canto y música al costado de la Feria Dominical de Chalamahuacho, domingo 5 de julio desde las 10 de la mañana. Perfecto, muchas gracias, Guillermo, hasta el domingo. Un abrazo, compañeros, un abrazo, siga adelante, por favor. Ya, el domingo nos estamos viendo, amigos de Cotabambas, ahí en Molino Pampa. Nos vemos. Un abrazo, chao.
8 de la mañana con 14 minutos en el informativo Guillarico, y aprovechamos la ocasión porque justo estuvimos hablando de Guatia, ¿no? Un saludo para el profesor Richard Valencia. Ellos junto a sus niños desarrollaron una guatiada, dice, guatiada con los niños docentes de Miguel Grau 2026, la institución educativa Miguel Grau. La cantidad de fotos que han compartido, qué bonito, qué interesante, ¿no? Que los niños también disfruten de estas fechas en los cuales se puede preparar este riquísimo alimento, la guatia. 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos con la información ahora en el plano deportivo. Ocho de la mañana con 15 minutos. Hoy tenemos partido importante, partido interesante que le va a gustar a muchísima gente. Hoy al mediodía va a estar jugando Brasil versus Japón. Va a ser sin duda alguna un partidazo, ¿eh? No se lo pierdan, al mediodía. Vamos con noticias deportivas. Francia, Argentina y México son los únicos que han ganado sus 3 partidos en la fase de grupos del Mundial. Solo 3 países del Mundial han sido capaces de imponerse en todos sus cotejos. Estamos hablando de Francia, estamos hablando del actual campeón Argentina y también de México, el local, el anfitrión. Recordemos que este mundial se está jugando en Estados Unidos, en México y en Canadá. El Mundial 2026 ya terminó su fase de grupos y de esta manera ya se tiene a los 32 elencos que serán parte de esta emocionante ronda de 16avos de final, la primera eliminatoria en el mata-mata. La selección de Argentina, por ejemplo, cerró su participación en la fase de grupos con una sólida victoria sobre Jordania en la ciudad de Dallas. Es más, la albiceleste es uno de los 3 conjuntos que lo ganaron todo en los últimos días en el Mundial 2026. El cuadro sudamericano goleó primero 3-0 a Argelia en la primera jornada del grupo J y luego derrotó 2-0 a su par de Austria, en tanto que en vísperas venció a Jordania con 3-1 a su favor. Y por su parte, vamos con México también, el Tri que derrotó 2-0 a Sudáfrica en lo que fue la primera fecha. Posteriormente también tuvo éxito, le ganó 1-0 a Corea del Sur. Y por último, pero no menos importante también, fue superior sobre República Checa, 3-0. Y después tenemos a uno de los favoritos para llevarse también la copa, que seguro van a estar buscando la revancha. Recordemos aquella final del mundial anterior entre Francia y Argentina, donde Argentina pues le ganó, no por penales. Así que la selección de Francia también ha ganado sus partidos. Pasaron por encima a Senegal con un 3-1, después vino una victoria de 3-0 contra Irak y finalmente el triunfo contra Noruega con un contundente 4-1. Bueno, la tuvo bastante fácil además Francia en esta primera etapa. ¿Tú quieres saber cuáles son los equipos que han quedado en los 16avos de final? ¿Ya tienes tu favorito? Ya la FIFA ha establecido un cuadro fijo para toda la fase eliminatoria, es decir, los cruces que van a tener o que van a enfrentar los ganadores del grupo contra los segundos lugares o mejores terceros. De esta manera pues se ha hecho ya el cuadro y los partidos serían los siguientes. Atención, atención. Se estaría jugando Alemania versus Paraguay, Francia versus Suecia, Sudáfrica versus Canadá, Países Bajos versus Marruecos, Portugal versus Croacia, España versus Austria, Estados Unidos, que también está de anfitrión, versus Bosnia, Bélgica se enfrenta a Senegal, Brasil versus Japón, Costa de Marfil se enfrenta a Noruega, los vikingos, México se va a enfrentar a Ecuador, este partido también va a estar interesante. Inglaterra se enfrenta a República Democrática del Congo, Argentina se enfrenta a Cabo Verde, Australia se enfrenta a Egipto, Suiza se enfrenta a Argelia y también tenemos a Colombia que se enfrenta a Ghana. Esos son los partidos de los 16avos de final. Recordarte los partidos que tenemos para hoy, al mediodía, ya lo mencioné, te lo vuelvo a repetir para que no te lo pierdas. Hoy se enfrenta al mediodía Brasil versus Japón.
Este partido también hoy a las 3:30 de la tarde, Alemania versus Paraguay, lo que le ha tocado a Paraguay, ¿eh? En la noche, hoy a las 8 de la noche, se enfrenta Países Bajos versus Marruecos. Países Bajos también está jugando bastante bien, así que mucho ojito con este país que podría dar la sorpresa. Y bueno, mañana tenemos el encuentro de Costa de Marfil versus Noruega. Mañana a las 4 de la tarde, Francia versus Suecia. Mañana también a las 8 de la noche, México versus Ecuador. Y mañana a las 11, ya esto es el miércoles, a las 11 de la mañana, Inglaterra versus República Democrática del Congo. Y ha salido también a declarar el tío Teófilo Cubillas, que ha felicitado a Cristiano Ronaldo tras conseguir una marca especial en el Mundial 2026. Teófilo Cubillas estuvo presente en el partido que sostuvo Colombia y Portugal en la fase de grupos. Esta leyenda del fútbol peruano, el Teófilo Cubillas, el Nene Cubillas, asistió al Hard Rock Stadium de Miami para presenciar el choque entre Portugal y Colombia, que acabó en un empate sin goles en la tercera jornada del Mundial 2026. A través de sus redes sociales, Cubillas contó que fue especial ver el compromiso debido a su exitoso paso por el Porto de Portugal. Anoche tuve nuevamente el privilegio de asistir a otro gran partido de la Copa Mundial de la FIFA, esta vez entre Colombia y Portugal. Fue una noche muy especial para mí, dijo, la conexión que siempre tendré con Portugal, un país donde tuve el honor de jugar para el Fútbol Club del Porto y al que le guardo un enorme cariño. También dijo, fue un placer ver en acción a uno de los más grandes de nuestro deporte, Cristiano Ronaldo. Y felicitaciones por unirte al exclusivo club de jugadores con 10 goles en Copas del Mundo. Es un honor compartir ese logro. Así lo dijo el Nene Cubillas en declaraciones que estuvo presente pues ahí en el partido entre Colombia y Portugal. Y para los que se preguntaron por qué Lionel Messi no fue titular ante Jordania, según lo que ha apuntado Scaloni, dijo que Lionel quiso que sus compañeros tengan minutos. El director técnico de Argentina reveló la razón por la que Lionel Messi fue suplente frente a Jordania. Recordemos que le ganó 3-1 a Jordania en lo que fue su tercer y último partido de la fase de grupos. Bueno, en este cotejo Lionel llegó a los 19 goles en la historia de los mundiales y marca un hito con la selección argentina, y justamente Scaloni indicó que Leo estaba para ser titular, pero tuvo la idea de que otros de sus compañeros estén en el campo de juego en este último partido. Dice, él ha podido jugar los 90 minutos, pero prefirió también que sus compañeros tengan la posibilidad. Prefirió pensar en lo que viene y eso habla más que bien. Bueno, también sin duda alguna ya estaba asegurado su pase a 16avos de final. Seguramente Lionel Messi quería un descansito para estar óptimo al 100% en lo que se le viene en estos 16avos de final. Bueno, amigos, hoy no se olviden el partido de Japón versus Brasil, Brasil versus Japón. Vamos a ver a grandes estrellas. Vamos a ver también si por ahí le dan minutos a Neymar Jr. Ojalá le puedan dar algunos minutos a Neymar Jr. También sin duda alguna vamos a ver a Vinicius Jr., que bueno, durante un programa de televisión recibió un mensaje en video de su abuela, quien lo crió hasta los 16 años. Y bueno, él tuvo pues un momento bastante emotivo, rompió en llanto, dicen, al recordar pues el sacrificio que hizo su abuela para poder criarlo. Le dijo, Vini, nieto mío, Nuestra Señora de Aparecida te protege siempre. Tu abuela te quiere mucho, 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 mucho. Añadió, dirigiéndose al atacante Vinicius Jr. Dice que la abuelita dijo que él era un niño avergonzado, que lo suyo era la pelota. Ahí dormía a mi lado hasta los 16 años, a veces nos abrazábamos y miraba a ver si estaba a mi lado. Así relató Nisa en el video, la abuela de Vinicius Jr. Muy bien, eso es todo con respecto a los deportes, amigos. 8 de la mañana con 24 minutos.
Hoy a las 12, Radio Surfui va a transmitir este partido de Brasil versus Japón, así que atentos a la sintonía de nuestra radio. Señor operador, ¿tendrá la cortinita? ¿Quién es? ¿Es David Ortiz? ¿Quién está David corriendo Ortiz. ahí? Está desesperado el hombre. Sí. ¿Qué pasó? Ok, señor operador, si puede poner la cortinita de los supercampeones sería ideal, ¿eh? Pongan atención, pues se acercan ya. Son haces del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones, supercampeones, supercampeones. Este equipo es algo súper especial. Controlando el balón no existe nadie igual. Y al cabecear nadie les puede ganar. Son los ganadores, los supercampeones. Su estilo en la cancha es sensacional. 8:25, le hago recordar en imágenes, Gonzalo, lo que fue la participación de Brasil, en este caso de Japón, ¿no? En el Mundial, la parte justamente donde ya están anunciando a los jugadores que van a ingresar a la cancha, ¿no? Número 21, Aoi 5. Número 14, Andy Johnson. Número 1, Benji Price. Número 11, Tom Misaki. Número 9, Steve Huga. Steve Huga, nada será más apropiado que combatir con los equipos que participarán en la Copa. Steve, muestra tu fútbol ofensivo a todo el mundo. Número 10, el capitán Oliver Atom. Querido, nuestro hijo finalmente cumplirá su sueño. Dentro de poco jugará en este maravilloso estadio. Espero que también lo apoyes. Querido Oliver, alcanzaste lo que más anhelabas. Hagan de este un partido inolvidable para que no existan arrepentimientos. Luchen por su futuro, muchachos. Mis amigos y yo estamos aquí para jugar el Mundial. Esta es nuestra meta. Vamos a lograrlo. Nuestro sueño apenas comienza. Queremos ser los mejores. Aquí es donde comenzamos. ¡Gabón! 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 Ahora los jugadores toman sus posiciones en la cancha. ¡Gabón! 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 Es impresionante. El estadio tiembla por el grito de los espectadores. Es verdad, toda esta multitud nos está animando. Con razón, nuestra misión es ganar. Oliver, tal y como te lo prometí, he venido a Japón para jugar contra ti. No sabes cuánto esperé por esto. Y yo también. Ribao, Santana, Pepe. Y también Roberto. Oliver, no sabes el gusto que me da jugar en Japón. El lugar donde nos conocimos. En verdad significa mucho para mí.
Para mí también, Roberto. Quiero que me demuestres, Oliver, qué tanto has desarrollado tus habilidades. Porque mi equipo es muy fuerte. ¡A jugar! 8:29, a jugar. David Ortiz está en cabinas de la radio y quiere la cortina de Supercampeones. David Ortiz, ¿cuál es su score para el día de hoy? No sabe quién juega, Dios Claro, santo, Japón y Brasil, pues Japón y Brasil. Usted hablaba de Richard Tex-Tex, creo, Oye, ¿no? claro, cómo no recordar a estos grandes, personajes, sobre todo de nuestra infancia, ¿no? Como son personajes de nuestra infancia, pues, Sí, o sea, pues. son nuestros, en su momento, nuestros héroes, ídolos, esos personajes que en algún momento hemos querido ser, ¿no? Y ahora viendo, digamos, los videos ahí de esas épocas, hace de que te regreses a aquellos años, ¿no? A la edad de 7 años, 6, 10 años, porque esta temporada de los Supercampeones, pues, eran temporadas de muchos años. ¿Usted se acuerda en qué canal lo transmitieron? Claro, por supuesto. Esto lo pasaban en el canal 5 de Panamericana Televisión. No es cierto. Claro. Y yo recuerdo que una temporada lo pasaban en la mañana, a eso de las 11 más o menos. Claro, pero sobre todo lo pasaban fines de semana, los domingos. También. Y como bien sabías, los domingos era pues, antes no había redes sociales, los niños y nuestra época pues prácticamente vivían en casa, ¿no? Ahora los jóvenes se van en el día a día, se van ya con los amigos, a través de las redes sociales se contactan y todo, pero fines de semana era que los papás te daban permiso. Sí, pues para Ya, ver, papá, ¿no? ¿puedo ver Supercampeones? ¿Has hecho tu tarea? Sí, he hecho mi tarea, muéstrame. Ya, ahora sí, ya puedes ver tu TV. Y tenías también la TV blanco y negro. Yo veía también esa TV blanco y negro, ¿ah? Claro. O ya tú ya tenías, No, tú ya veías a colores. Creo que Gonzalo ya tenía su Super Nintendo en esa época, su Tetrix. Blanco y negro. No, sí había, pedía colores o no. No. Nosotros somos de la vieja escuela. Sí, pues, nosotros Gonzalo. somos ya de la vieja escuela. Pues blanco y negro todavía tenía una TV ahí que tenías que cambiar. ¿Qué control? Pues tú tenías que acercarte, ¿no? ¿Te acuerdas que? Y cuando se malograba la perilla, perilla, tenías que agarrar el alicate. O si no, porque había un orificio ahí y tenías que agarrar el tenedor, o si no, parte de la cuchara para darle vuelta. ¿No? Esas épocas. Perfecto, su score, David. Yo voy por Brasil, ¿ah? Por Brasil, yo Sí. le voy a Japón. ¿A Japón? Sí. Yo, Brasil, 1-0. Perfecto, listo. Con eso cerramos, amigos oyentes. Gracias, Gonzalo. Cuídense, Regresamos amigos. mañana. Cuídense, hasta el día de mañana. Chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui.